Buenos días. El día de hoy vamos a ver la práctica que tiene por nombre comprobación del teorema de reciprocidad y como objetivo pues es analizar prácticamente el procedimiento a seguir para determinar la linealidad de un circuito eléctrico. Este teorema me dice que en cualquier circuito que esté compuesto por elementos lineales y pasivos, al aplicarle un voltaje en una de sus mallas o terminales y obtener la corriente en otro parte del circuito, pues debería de obtener la misma corriente si invierto donde ahora puse voltaje y posteriormente voy a medir corriente. Si acaso las corrientes son distintas, es que mi circuito no es lineal, es decir, contiene dentro de su red elementos que no son, que no obedecen a la ley de Ohm o son no lineales, como son los dispositivos electrónicos, ya sean diodos, transistores, etcétera. Pero para que quede más, pues que lo entendamos de una manera mejor, lo que vamos a hacer es, pues, hacer el siguiente procedimiento. Vamos a utilizar las resistencias que tenemos en esta tabla para poder armar el tablero en el simulador, el cual contiene pues lo que son 6 resistencias. Entonces, de este circuito yo puedo marcar lo que son mis mallas. Si se fijan, aquí tengo la malla 1, vamos a llamarle malla 2 y malla 3. Yo voy a escoger una de estas mallas para abrir el circuito, lo que sería el paso número 3, y conectar en él una fuente de 25 volts y escoger alguna de las otras dos mallas para poder medir una corriente. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a inducir voltaje en la malla 1 y voy a medir corriente en la malla 3. ¿Ok? Posteriormente, lo que tengo que hacer es invertir, ya sea, bueno, voy a medir ahora, después voltaje, perdón, corriente en la malla 1 y voy a inducir voltaje en la malla 2. Para que se entienda un poco mejor, aquí yo ya tengo una simulación hecha. Entonces aquí tenemos el circuito donde en la malla 1 estoy induciendo un voltaje de 25 y estoy midiendo la corriente llamada IX, que es la corriente que pasa por la malla 3 cuando yo induzco un voltaje de 25 N1. Y bueno, el simulador me dice que la corriente que yo encuentro ahí, es decir, el valor de la corriente IX va a ser de 98.56 miliamperes. Ahora bien, lo que tengo que hacer para comprobar la linealidad del circuito es invertir. ¿Qué quiere decir invertir? Bueno, lo que voy a hacer es inducir voltaje en la malla 3 y medir corriente en la malla 1. A esta corriente yo le voy a llamar IX. Y aquí estamos viendo que si yo invierto donde estoy midiendo, induciendo voltaje y midiendo corriente, me doy cuenta que la corriente es la misma. Como tengo puros elementos lineales, es decir, resistencias en mi circuito, pues se cumple esto, que IX va a ser igual a Y. ¿Ok? Entonces aquí compruebo que mi circuito es lineal. ¿Ok? Eso es lo que me dice el teorema de reciprocidad. Entonces, en resumen, si yo induzco voltaje o corriente, porque también puede inducir corriente en cualquiera de mis mallas y mido voltaje o corriente en cualquier otro elemento del circuito, si yo invierto esto, debe ser el mismo voltaje o la misma corriente de ese elemento. Ahora bien, vamos a ver qué pasa cuando tengo elementos no lineales. Entonces, bueno, aquí ya hicimos el paso 4, que es invertirlo. El paso 5 es comparar las corrientes. Vimos que son las mismas. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es desconectar cualquier, cualquier resistencia y en lugar de esa resistencia voy a sustituirla por un diodo. Recuerden que un diodo es como si es una válvula, ¿no? Pero una válvula que permite, en lugar de una válvula normal hidráulica, que te permite el paso del agua o no. El diodo es una válvula que te permite el paso de la corriente o no. Entonces, si yo polarizo en este sentido lo que es el diodo, o si yo veo que la flecha va hacia este lado, quiere decir que mi corriente
va a pasar hacia ese lado cuando yo polarice correctamente el diodo, que es de esta manera como se polariza, donde esta es mi parte positiva y la parte de acá es la parte negativa. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar una de las resistencias y vamos a medir, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso 3 y 4, es decir, medir corriente en una malla y inducir voltaje en otra y después invertir para ver si hay linealidad del circuito. Entonces aquí, esta es la manera en cómo estamos conectando nuestro circuito. Y pues aquí lo que hice es reemplazar, aquí teníamos R1, la reemplacé por el diodo. Si se fijan, aquí está polarizado correctamente, la terminal positiva está hacia esta parte del diodo y la terminal negativa hacia el otro lado. Entonces aquí lo que voy a hacer es inducir voltaje en la malla 1 como al inicio y voy a medir corriente en la malla 3, ¿verdad? Y obtengo lo que es este amperaje. Ahora lo que voy a hacer es invertir, ¿no? Ahora estoy induciendo voltaje en la malla 3 y estoy midiendo corriente en la malla 1, ¿verdad? Y, perdón, esto sería IY, vamos a llamarla IY. Y observamos en este caso que me da esta medición. Por lo tanto, aquí vemos que este circuito no es lineal. Entonces, IX debe ser diferente a IY. ¿Por qué es lineal? Porque tenemos un elemento que no obedece a la ley de Ohm. Es decir, es un diodo que tiene una curva distinta, ¿verdad? Entonces aquí podemos comprobar lo que es el teorema de reciprocidad. Gracias.